Hola a todos, bienvenidos a Algoritmo, el mejor canal para aprender Android de la historia. En este vídeo vamos a aprender cómo funciona la herencia en Kotlin. Bien, en este vídeo veremos la herencia en Kotlin y cómo no es tan diferente de otros lenguajes como PHP, Java, C++, C Sharp. Así que nos vamos a centrar en las principales diferencias de sintaxis que hay en Kotlin. ¿Vale? Es decir, qué palabras reservadas tenemos que utilizar, cuáles son los operadores, los símbolos, ¿vale? Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es revisar la declaración de la clase figura que tengo aquí preparado. En la clase figura hemos definido dos variables, o mejor dicho, dos propiedades x e y, que serán la coordenada x y la coordenada y de la clase figura. Luego tenemos una función que se llama imprimir coordenadas, bastante sencilla. Otra función que se llame horizontalmente mover, es decir, si se mueve 20 posiciones lo hará a la derecha, si se mueve menos 20 posiciones se moverá 20 posiciones a la izquierda. Y análogamente lo mismo con la función verticalmente. Bien, la herencia es muy útil en Kotlin y en otros lenguajes de programación porque nos permite reducir código. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos crear una clase cuadrado, una clase triángulo, una clase círculo, podemos reutilizar la definición que ya hemos dado de figura. Es decir, no tenemos por qué volver a escribir todas estas funciones y todas estas propiedades de nuevo en cada nueva figura que vamos a crear. Por tanto, vamos a utilizar la herencia. Vamos a definir la clase cuadrado, que bueno, le vamos a dar la propiedad de lado, ¿vale? Lado tipo int, y ya la tendríamos lista. Pero ¿qué pasa? Que no tiene las coordenadas que sí tiene figura. Y si queremos crear la clase triángulo, nos pasa lo mismo con base y altura. Entonces, no resulta muy eficiente en términos de tiempo de desarrollo, es decir, en el tiempo que dedicamos a programar nuestro proyecto, no resulta eficiente el volver a definir estas propiedades aquí y aquí. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la herencia. Para que una clase pueda ser padre de otra, es necesaria que se añada la palabra open. Open le indica a Kotlin que esta clase se puede extender. Si nosotros no le decimos la clase open, perdón, si nosotros no le indicamos a Kotlin que esto es open, entonces no se podría extender o utilizar la herencia en Kotlin específicamente para la clase figura. Entonces, una vez ya definido que la clase figura es open, podemos escribir en la clase cuadrado dos puntos, figura. Y de esta forma definimos la herencia. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un error y nos dice que la constructora de figura nos pide el parámetro x y el parámetro y. Y esto es cierto, para que una figura pueda ser construida debemos indicarle en qué coordenada x y en qué coordenada y va a estar en el plano. Por tanto, ¿de dónde sacamos esos datos? Pues los sacamos de la constructora de cuadrado. La constructora de cuadrado ha definido a su vez que tiene una propiedad lado y vamos a añadir las parámetros x de tipo int e y de tipo int. Es importante ver la diferencia entre este parámetro y el resto, y estos dos. La principal diferencia es que aquí coloca la palabra reservada val. Val nos indica que es una propiedad de la clase cuadrado. X e y no llevan val, por tanto no son propiedades de la clase cuadrado, sino más bien son parámetros que ha recibido la constructora para poder construir finalmente el objeto, ¿vale? Pero no son las propiedades de la clase cuadrado. Incluso aquí podría meter más cosas como nombre. Y nombre tampoco es una propiedad de la clase cuadrado, ¿vale? Es simplemente un parámetro que ha recibido, pero no se puede acceder a él posteriormente, ¿vale? Entonces, una vez tenemos estos dos parámetros x e y, se los vamos a pasar, se los vamos a indicar a figura. Y de esta forma ya completamos completamente la definición de cuadrado que extiende o que hereda, mejor dicho, de la clase figura. Y entonces ya sí,
Un cuadrado tiene la herencia de propiedades de la clase, es decir, ha heredado la propiedad x e y sabe qué valores tiene porque la constructora de figura le ha indicado cómo construir esos valores. Y también, evidentemente, tiene la herencia de funciones, es decir, cuando yo utilice la clase cuadrado, podré acceder a estas funciones. Así que vamos a ver un ejemplo. Tenemos que indicar el lado, vamos a decirle lado 10, y en la posición X estará en el 20 y en el 20, por ejemplo. Bien, pues podemos indicar c.imprimir coordenadas, horizontalmente mover unas 10, y finalmente volveremos a imprimir las coordenadas para ver cómo se ha modificado la posición X después de mover horizontalmente. Vamos a darle al play. Y efectivamente, al principio las coordenadas son 20, 20, pero luego hemos desplazado 10 y las coordenadas son 30, 20. Es decir, los resultados son los esperados. Bien, la potencia de la herencia radica en que, evidentemente, ahora mismo tenemos una clase cuadrado y una clase triángulo que aún no hemos terminado de definir, pero podríamos tener círculo, podríamos tener hexágono, polígono, pentágono, muchísimas más figuras, ¿vale? Y ya podemos ver que nos está ahorrando el escribir o el volver a definir aquí todas estas funciones, volver a definir cómo se manipulan la variable x y la variable y, bueno, la propiedad coordenada x y la propiedad coordenada y. Esto es mucho más potente, ¿vale? En un contexto como Android. Android es un sistema operativo, pero también es un framework, también es un SDK que nos permitirá desarrollar aplicaciones Android en las cuales necesitamos entender muy bien cómo funciona la herencia, porque vamos a ver este concepto, pero aplicado a lo grande. Porque aquí, en esos comentarios, veremos rápidamente la estructura que queremos construir, la que estamos definiendo ya en nuestra cabeza. Es decir, la clase figura en lo alto de la jerarquía, la clase cuadrado, triángulo, círculo al mismo nivel, y evidentemente pues pueden haber muchas más. ¿Vale? Pueden haber muchísimas más clases y ahí está la potencia de la herencia. Cuando tú tienes una superclase, es esta, superclase o clase padre, ambos términos son intercambiables, son lo mismo, y estas de aquí son las subclases, ¿vale? Son las subclases o clases hijos. Evidentemente, pues incluso podríamos ir más allá, es decir, podríamos definir más subclases, ¿vale? O sea, no hay límite para la profundidad que pueda tener este árbol genealógico. Bien, pues ya plasmado mejor esta idea en nuestra cabeza, vamos a seguir construyendo esta jerarquía de clases. Bien, pues ya hemos dicho que la clase cuadrado extiende de la clase figura, vamos a hacer lo mismo con la clase triángulo. Y en vez de, por ejemplo, pasarle un parámetro, vamos a directamente indicarle nosotros a la clase figura que debe estar en la coordenada 0, 0. Es decir, en la clase triángulo vamos a indicar al constructor de la clase padre, en este caso al constructor de la clase figura, que solo debe recibir una propiedad x y una propiedad y, que siempre va a ser 0 y 0. ¿Vale? Particularmente yo esto no lo considero muy útil, pero sí que es cierto que quería en este vídeo mostrar que esto también se puede hacer así, ¿vale? Es decir, si queréis omitir que los parámetros se reciban por la constructora de la clase hijo, también lo podéis hacer, pero evidentemente os veis forzados a pasarles valores customizados o específicos para crear o para poder acceder a la constructora de la clase figura, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo otra vez. Val t igual a triángulo. Base vamos a ponerle 10, altura le vamos a poner 20 y ya está. Y con esto tenemos un objeto de la clase triángulo. No hace falta pasarle ningún tipo de
coordenada X o coordenada Y, porque en su definición de la clase triángulo ya le hemos indicado que todos los triángulos van a empezar en la 0, 0. Por tanto, t punto imprimir coordenadas, t punto verticalmente vamos a moverlo 10 posiciones, o mejor 15, y t punto imprimir coordenadas. ¿Vale? Vamos a ver qué resultados nos muestra. Lo esperado sería que aquí en las coordenadas fuera 0, 0 y finalmente cuando se haya desplazado verticalmente las coordenadas pasen a 0, 15. Y efectivamente, las coordenadas son 0, 0 al principio y luego 0, 15. Ahora vamos a seguir con la declaración de las subclases que habíamos comentado previamente en la jerarquía de clases que ya estaba en nuestra cabeza. Cuadrado está, triángulo está, ahora vamos a seguir con círculo. Bien, pues para la clase círculo tenemos este código. Es decir, ya hemos aprendido cómo se indica que vamos a heredar de la clase figura, ¿vale? Es decir, de esta forma, al igual que como hemos hecho con cuadrado y con triángulo. Vamos a volver a hacerlo como en cuadrado, y esto es que vamos a pasarle los parámetros a la constructora de la clase hijo, es decir, la constructora de la clase círculo, y se lo pasaremos de la constructora de la clase círculo a la constructora de la clase padre. Esto quiere decir que aquí pongo x int, y int, y ese mismo x que recibo en la constructora de la clase de hijo, pues se la paso al de la clase padre. Y lo mismo con la y. Bien. Pero ahora, en este caso, vamos a prestar atención a esta función rodar horizontalmente. ¿Vale? ¿Qué tiene de especial esta clase círculo? Y es que, a diferencia de las otras dos, en este caso estoy definiendo una función específica de la clase círculo. ¿Vale? Para que veáis que la herencia no quita funcionalidad. De hecho, tú puedes seguir escribiendo encima de ella. Vamos a crear un objeto de la clase círculo, cir, y lo mismo vamos a ponerle radio, por ejemplo, radio 1, 0 y 0, ¿vale? O sí, 0 y 0 está bien. O 0 y 10, por ejemplo. ¿Qué más? Ahora le vamos a decir, oye, imprime las coordenadas para comprobar que correctamente se han asignado 0 y 10. Finalmente, aquí es cir, lo siento, cir.rodar horizontalmente. ¿Esto qué hará? Esta función lo que va a hacer es que, teniendo en cuenta el radio que tiene el círculo, si le decimos que dé 2 vueltas horizontalmente, significa que se va a desplazar 2 posiciones. Por tanto, le vamos a decir que me des 5 vueltas. Y veremos en qué posición cae en el eje X. Otra vez con imprimir coordenadas. Para que se vea mejor, voy a escribir aquí un println. Resultados de cuadrado, resultados de triángulo y resultados de círculo. Creo que así quedará mucho mejor. Bien, pues en los resultados de círculo tenemos que 0, 10, efectivamente, así se lo hemos indicado. Y le hemos dicho que ruede horizontalmente 5 vueltas, es decir, que se va a desplazar 5 posiciones en el eje X. ¿Vale? Así que los resultados son los esperados, y como podéis ver, la herencia no impone ninguna restricción. De hecho, al contrario, te permite seguir escribiendo y escribiendo más código específico para cada clase hijo que tengas. Y como último comentario, me gustaría destacar la sencillez de Kotlin. Hemos pasado de poder definir una clase Java en 15 líneas, constructoras, getters, setters, etc., a definir en esa misma cantidad de líneas no solo 4 clases, sino también todo un sistema de herencia. Si tenéis cualquier duda con respecto a este vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios y con gusto intentaré responder cada pregunta. Y recuerda, todo el código de este vídeo lo podéis encontrar en GitHub.
Dejo abajo los enlaces en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de los últimos vídeos y compártelo con tus amigos para así animarme a hacer muchos más vídeos. Muchas gracias y un saludo.